República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria al eje reflexión de la práctica. Unidad, Escuela, Familia y Comunidad. Sesión 10. Siempre pensamos que la educación formal empieza en la escuela, ¿no? Pero, ¿y si la educación más decisiva, la que realmente sienta las bases de todo, no sucede en un aula? Hoy vamos a explorar una idea fascinante, el currículo oculto familiar. O sea, ese conjunto de lecciones no escritas que se aprenden en casa y que pueden ser la verdadera clave del éxito académico. Y para empezar, la pregunta es simple pero muy profunda. ¿Dónde arranca de verdad la educación? ¿Es en el primer día de clases, con el uniforme y la mochila nueva? ¿O es mucho, mucho antes? Bueno, para encontrar la respuesta, tenemos que ir al origen de todo. Vamos a ver por qué se dice que la familia es, de hecho, la primera y quizás la escuela más influyente en la vida de una persona. Pensemos en esto como si fuera una construcción. Mucho antes de que un niño aprenda a leer o a sumar, la familia ya ha montado lo que los expertos llaman el andamiaje cognitivo y socioemocional. Este es el núcleo del currículo oculto. Son las bases sobre las que se construye la personalidad, la autoestima y la forma de ver el mundo. Ok, pero ¿cómo funciona esta influencia exactamente? Porque no es algo mágico, ¿verdad? Es un proceso que se ha estudiado bastante. Veamos cuál es el modelo que nos ayuda a entenderlo. Aquí, la teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner es fundamental. Hay que imaginarlo como una serie de círculos, uno dentro de otro. El microsistema es el círculo más íntimo, el entorno inmediato del niño, y en el mismísimo centro de ese círculo está la familia, es el epicentro de su realidad. Y justo ahí, en ese microsistema, ocurre algo llamado socialización primaria. Es un proceso súper intenso, cargado de emoción, en el que el niño absorbe como una esponja los valores, las normas, básicamente toda su comprensión inicial del mundo. Y todo viene de sus cuidadores principales. Esto define qué significa para él o ella aprender y ser. Entonces, aquí llegamos a un punto clave, la consistencia. Por un lado tenemos el aprendizaje guiado, que es como un camino claro y bien señalado. Pero por el otro está la inconsistencia parental, que es como darle a alguien un mapa donde las calles cambian de lugar todos los días. Imposible llegar a ningún lado. Esto genera pura confusión e inseguridad. Y esta idea de la consistencia no es solo una teoría en el aire, ¿eh? Nos lleva a prácticas de crianza muy concretas que podemos observar y, más importante aún, que se pueden medir. Vamos a ver cómo se ven estos estilos en la vida real. Lo interesante de esto es que hay herramientas como la escala EPP que nos ayudan a entender estas dinámicas. Por un lado, tenemos el afecto y diálogo, que es lo que construye la autoestima y la motivación, pero por otro están los estilos que restan. La indiferencia, que es básicamente abandono, la coerción, que se basa en el miedo, y la prohibición, o sea, imponer reglas sin dar ninguna explicación. Y las consecuencias, como se pueden imaginar, son bastante directas. Cuando lo que predomina es la coerción o la indiferencia, los resultados son casi una receta para el desastre. Inseguridad constante, una autoestima por los suelos, problemas de conducta en clase y, claro, un bajo rendimiento académico. Todo se resume en una menor capacidad para autorregularse. Hasta ahora hemos hablado de teorías, de estilos, pero ¿y los datos duros? ¿Se puede de verdad medir esta conexión entre la familia y la escuela? Pues la respuesta es un sí rotundo, y los números no mienten. Porque esto es importante. El vínculo entre qué tan bien funciona una familia y el éxito académico de los chicos no es solo una idea bonita, es algo que se ha medido. Y este número lo dice casi todo, 0.730. Parece un simple dato, pero es increíblemente poderoso. Dejemos que impacte un segundo. Y bueno, ¿qué significa ese número? La cita lo explica perfecto. Es una compensación positiva y directamente proporcional. O sea, en palabras más sencillas, a medida que una familia es más funcional y estable, el rendimiento académico del estudiante sube. Así de claro, así de directo. Es una conexión fuertísima. Sabiendo que este vínculo es tan fuerte, la siguiente pregunta es obvia. ¿Qué pasa cuando esa estructura familiar se encuentra bajo una presión tremenda? Vamos a aplicar todo esto a un caso muy real y actual, el contexto venezolano. Históricamente, en Venezuela ha predominado un modelo familiar llamado matricentralidad. Esto significa que la figura femenina, casi siempre la madre, es el centro de todo, el liderazgo, la autoridad, el sustento. Como se imaginarán, esto ya de por sí pone una presión enorme sobre una sola persona. Ahora, a esa presión histórica
Hay que sumarle la crisis migratoria. 7.9 millones. Esa es la cantidad de personas refugiadas y migrantes de Venezuela que hay en el mundo. Es una cifra que nos habla de una ruptura familiar a una escala masiva. Y esta crisis lleva a un fenómeno llamado socialización vicaria. ¿Qué quiere decir? Que los niños son criados por cuidadores secundarios, como los abuelos o los tíos. ¿Y qué pasa? Se rompe la continuidad y, como ya vimos, aumenta de forma drástica la inconsistencia, fracturando esa transmisión de valores y reglas. Ante un reto de este tamaño, es evidente que la solución no puede depender solo de la familia. El enfoque tiene que cambiar, tiene que evolucionar hacia una responsabilidad que sea compartida por todos. Toda la evidencia nos grita que necesitamos un nuevo paradigma, uno de corresponsabilidad. La familia, la escuela y la comunidad tienen que trabajar juntas. Educar a un niño es una misión en equipo, no una tarea aislada. Y esto no es solo un deseo, Hay un camino claro con acciones muy concretas. Primero, usar herramientas de diagnóstico para identificar a las familias que necesitan más apoyo. Segundo, crear escuelas para padres, que son espacios de aprendizaje y soporte mutuo. Tercero, capacitar en disciplina positiva, dar herramientas que funcionen. Y cuarto, enseñar a las familias a mediar sus conflictos a través del diálogo. Y así volvemos al principio. Hemos visto cómo la familia construye ese primer andamiaje, cómo la consistencia es vital y cómo todo esto se puede medir y tiene consecuencias reales. Lo que nos deja una última pregunta para reflexionar. Si el hogar es la primera escuela, ¿cómo podemos todos, como sociedad, convertirnos en mejores maestros? Porque la respuesta, como hemos visto, no está en una sola persona, sino en el esfuerzo de todos. Gracias por observar esta presentación. No olvides suscribirte, dar me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.